Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. En honor al tiempo, permítanme nada más tomarme un minuto por reloj para contarles un poquito, al mismo tiempo que agradecerles por la invitación a quienes hacen el Centro de Gestión Hospitalaria, contarles quiénes somos y qué hacemos en el país vecino del sur. Pharma Corporation entrega productos, como ustedes pueden apreciar, en desarrollo humano y organizacional. A lo mejor alguien está pensando, pero sí es lo mismo. Desde luego, sistémicamente se complementan, pero hemos querido hacer nichos específicos de gestión y por eso los diferenciamos. En desarrollo organizacional nos especializamos en sistemas de medición y el resto de la lista que ustedes pueden apreciar. En desarrollo humano hacemos con muchísimo gusto liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, el omnipresente problema de la comunicación, la programación neurolingüística que nos está dando muy buenos resultados, servicio al cliente, clima laboral y otros. En el tema de desarrollo de herramientas, en donde hemos puesto mucha iniciativa, muchos recursos, es que trabajamos de la mano del profesor Kaplan una herramienta basada en el Balance Scorecard, pero idiosincrásicamente adaptada a nuestra cultura latinoamericana. Nos fundamentamos en los principios del profesor Kaplan, pero anecdóticamente, no le cuenten a más de 20, por favor, déjenme comentarles que en el año 94, cuando tuvimos nuestra primera experiencia en Ecuador, un empresario quiso ser conejillo de indias, como esto es nuevo, y está bien, yo me ofrezco, le pongo ahí una empresa. A los 4 meses no quedó ni el gerente general. Entonces, presumiblemente algún error cometimos. Y fundamentalmente creemos que el error fue el traer tal cual los conceptos del profesor Kaplan sin haber pasado por un filtro de adaptación cultural. Así que desde el año 94 empezamos a revisar los temas, a estudiar a la carrera las lecciones no dadas de antropología cultural, por ejemplo, para desarrollar la adaptación a nuestra cultura. Una definición muy concreta de la herramienta Score Online. En inglés, estamos en internet, tenemos que competir en el mundo global y por eso Score Online, tomando prestado el término del score, no tanto al profesor Kaplan cuanto al mundo deportivo, por ejemplo. El score, el tanteador, el cuánto vamos, cómo va el puntaje. Y esta definición concreta dice, ISOL, la I es por internet, Score Online, es un modelo de medición y evaluación del desempeño de la organización, pero además de cada uno de sus integrantes, procesos y personas. Es decir, llegamos a nivel individual. ¿Para qué? Para desarrollar la productividad y apoyar la gestión integral del negocio. Linda palabra que en la conferencia anterior se repitió bastante. Integral. Nosotros le llamamos también sistémico. Estamos de acuerdo entonces que se trata de una herramienta. Darle a la gente no solo verbo, podría yo decir acá con el permiso de ustedes, no solo carreta. ¿Puedo? Sin ofender a nadie. No solo carreta, no solo verbo, no solo el taller, no solo el concepto, sino darle para que su complejidad neuronal se vaya reformateando, si se puede decir, herramientas para jugar con ellas, a aprender y a gestionar. Entonces, es una herramienta fundamentalmente de gestión. Y anticipándome tal vez a un par de preguntas que ojalá me las hagan, si es que capto algún interés, y esto es aplicable en el mundo hospitalario, porque nosotros, la vida y la muerte, intangibles. Sí, tenemos serias experiencias en Ecuador, primero con el principal hospital privado, que es el Hospital Metropolitano de la capital, y luego ahora con la dirección médica del Seguro Social, que maneja a todos los hospitales y centros de atención. Entonces, comprendiendo o anticipándome a esas preguntas, sí señor, el modelo tiene perfecta
aplicación en la gestión de ustedes, mayoritariamente de ustedes, en la gestión hospitalaria. El propósito es que, mediante herramienta y no solo verbo, carreta, vayamos a partir del sistema de medición, pero complementado, apalancado con remuneración variable. Mientras lo hacíamos solo como el arte de medir, por lo menos en mi queridísimo país, en Ecuador, no funcionó como está funcionando ahora. ¿Por qué? Porque la gente en un país dolarizado, tercermundista, pobre, cuando le dan los resultados de la medición con el estímulo para mejorar, nos decía, ¿y qué hay para mí? O sea, ¿qué hay para mí si mejoro? ¿Qué hay para mí si gestiono a partir de la información? Entonces, realmente empezó a funcionar el tema, es nuestra experiencia por lo menos, cuando lo vinculamos a remuneración variable. Es decir, en base o con base a los resultados, ¿cuánto puedo yo ganar más allá de mi sueldo fijo, la franja variable, que oscila en función de mi contribución al negocio de la institución? Entonces, a partir del sistema de medición, pero apalancado en remuneración variable, lograr lo que todos anhelamos y que muchos lo están haciendo, lo están logrando. Productividad, liderazgo creciente, trabajo en equipo, solucionar los temas de comunicación e incluso los temas de clima laboral, actividades en las que nosotros estamos y que esta herramienta nos ayuda a desarrollar. El modelo ISOL sirve para implementar y desplegar el plan estratégico dotando a la organización de unidad de propósito. Esto no vale la pena insistir, creo que es bastante claro. Pero también facilita el empoderamiento y el autocontrol de los procesos por parte de los trabajadores. Podría ser esto una gran promesa. ¿Cómo se hace? Aspiro a que conforme avancemos podamos explicarles cómo se logra o cómo lo estamos logrando. Promueve el cambio de hábitos, actitudes y por ende el de la cultura organizacional. Más creemos nosotros en Ecuador que ustedes acá en Colombia necesitamos urgente un cambio de cultura. Por ejemplo, nosotros creemos que somos muy famosos, muy conocidos, más allá de por el banano y por el petróleo, por un producto de exportación que llamamos la hora ecuatoriana. Sucede que cuando un inversionista llega al país y le atendemos, le conseguimos una cita con la persona X del gobierno o de una empresa privada, ya nos empiezan a preguntar, dicen, ¿pero es a las 9 o es hora ecuatoriana? Vas a ver si llego 40 minutos más tarde, me tomo un café y cosas como esa. Entonces, sí, si solo vemos eso, hay mucho más. Necesitamos un cambio de cultura también. Permite evaluar el desempeño por resultados de manera objetiva. Tomamos distancia severamente nosotros de la evaluación tradicional. A ninguno de nuestros clientes le inducimos a aquella evaluación del jefe, Zeus, allá en el Olimpo, ¿no es cierto?, a sus subalternos. Evaluaciones que por lo general han sido empáticas, viscerales, en función de relaciones, emocionalidades, tú me caes bien, tú me caes mal. Somos solo seres humanos. Y además que esa evaluación siempre entregamos al apuro una vez al año a recursos humanos de tanto que presiona, así que no es ni objetiva ni sirve para mucho. Así que salimos de allá y vamos, como en la conferencia anterior lo mencionaba el doctor Gutiérrez, a una evaluación objetiva. ¿Cómo? He ahí la pregunta, y qué lindo, qué bonito, qué grato poder compartir estas experiencias. Poniendo en acción a las personas a partir de un modelo mental emprendedor. El modelo que queremos desarrollar detrás de toda esta actividad es un modelo mental emprendedor, en donde cada empleado se aprecia a sí mismo como tal, como un emprendedor. Así que desarrolla las competencias propias de un gestor, gestión hospitalaria, un gestor de sus propios recursos a los que siente eso, propios. Ese modelo mental emprendedor está más o menos matizado por las siguientes competencias para todos familiares. Es un ciudadano empoderado,
dueño de sí mismo, que tiene la sensación de controlar su proceso, sus recursos, por tanto toma decisiones porque lo siente propio, es proactivo y al tomarse decisiones lo más interesante es que se toma riesgos y como es empoderado y maduro, asume las consecuencias. Al asumir las consecuencias, aciertos o desaciertos, aprende y lo más interesante, se divierte. Y quien se divierte no puede evitar crecer y hacer crecer los resultados. Con estas características en el modelo mental que la herramienta ayuda a forjar, bien podríamos decir que estamos en capacidad de obtener una gestión hospitalaria óptima. El término hospitalaria es para la conferencia de hoy día, ¿no es verdad? Partimos de solo lo que miro puedo controlar, solo lo que controlo puedo mejorar. No estamos sino recordando al profesor Deming, tan conocido por todos ustedes. Y si hablamos de medir entonces como la solución, tanta insistencia del doctor Gutiérrez me encantó en la conferencia anterior. Gutiérrez, ¿no? No voy a estar metiendo yo la pata, ¿no es cierto? Gutiérrez te insistía tanto, solo lo que medimos, eso es lo que mejoramos, eso es lo que hacemos. Totalmente de acuerdo, quisiera conversar con el doctor. ¿Pero qué es medir? Medir es contar y comparar. Oiga, pero que ya le pase lo que me pasó el otro día por estar tanto en estos temas. Que un amigo me saluda, me pregunta que cómo estoy, yo le digo que estoy bien. Luego me pregunta que cómo está mi señora y me veo respondiendo comparada con quién. Deme referentes, hermano, porque... Y me dice para colmo, ¿y por qué me preguntas así? Le digo, porque mi mujer es buena. Pero buena comparado con quién, me dice. ¿Con la Madre Teresa o con...? Le dejamos a su imaginación. Entonces, si se trata de medir en un hospital, vea por ejemplo esto. El hospital general, cualquiera que sea, quirófanos. El área de quirófanos se empieza a apreciar a sí misma como una microempresa. No tenemos que gestionar nosotros mismos, sus integrantes, de la forma óptima. Porque de eso depende también nuestro bolsillo. Así de directo es. Claro, ustedes me dirán, no, pero es que en un hospital, la vida y la muerte, intangibles, ¿cómo se puede jugar tanto con solo la plata, etcétera? Cada quien decide y opta por cualquiera de las alternativas que tenga en función de su filosofía de gestión. Pero para nosotros, en todas las aplicaciones que tenemos, que nos han funcionado es cuando hemos sensibilizado el tema con el salario. Ahí sí se presenta el maestro Albert. ¿Todos conocen al maestro Albert, sí o no? Maestro de Jesucristo, maestro de Abraham. Porque al ver que me toque el bolsillo, entonces ya no me quedo quieto. Algo hago. Que 3 infecciones nosocomiales este mes, no, eso me bajó mi puntaje, mi score. Y ese score es el que me permite llevar $10 o $20 más a mi casa. Es mi empresa, ahora sí es mi empresa, ya no es cuento nada más. Entonces, ese quirófano, esa área de quirófanos transformada en una microempresa, constitutiva del resto del sistema de microempresas que hace el gran hospital, podría ser medido, por ejemplo, con facturación del mes, si es que es privado. En el caso de los hospitales del Seguro Social en Ecuador, no es facturación del mes, pero sí tiene como recaudaciones patronales, ¿no? Lo que sea necesario. Esto es solo un ejemplo de una empresa privada llamado Hospital General. Pero no me tomen de memoria, porque cada hospital, cada institución, con una plastia adecuada, le da forma a los indicadores que le convengan estrictamente. Entonces sigamos con esto que es un ejemplo. Que nadie se mortifique pensando, pero que bobo ¿cómo va a medir eso? Porque es solo un ejemplo. Que nadie se mortifique. Entonces, facturación del mes, número de altas del mes, cuántas personas han sido dadas de alta. Porcentaje de cumplimiento de inventarios. Oiga, que después del mes nos quedó un poco de grasa, que no sabemos qué hacer con ella, se va a dañar. ¿Cuán precisos somos en el manejo de nuestros inventarios y su rotación?
respecto a nuestro proceso central en quirófanos. Porcentaje de ocupación, facilito de entender, facilito de entender. Lamentablemente esto no es interactivo, porque alguno me podría decir, esa por ejemplo, aclárenme. Nos esperamos a las preguntitas del papel y ahí tendremos el gusto de tratar por lo menos de contestar todo. Número de cirugías del mes. Cirugías realizadas versus cirugías programadas. Total de cirugías comparado con el número de camas. Los diálogos que solemos oír en los procesos de implementación son, por ejemplo, mira, yo tengo 120 cirugías, ¿no? Por el total que tengo en este hospital chiquito, en esta unidad, tengo 15 camas. Si me hablaran solamente de 120 cirugías, ¿comparado con qué? ¿Se acuerdan cómo está tu señora? ¿Comparada con quién? 150 cirugías hago, sí, pero depende de con cuántas camas, qué dotación, qué capacidad instalada tienes, etc. Yo sé que puedo resultar muy básico, muy elemental, pero para los que todavía no tienen familiarización con mediciones, les va a quedar mucho mejor. Luego tenemos un número de infecciones nosocomiales, tasa cruda de mortalidad en ese mismo hospital, ¿no? El total de empleados para saber con qué número de empleados logramos lo que estamos logrando. Y eso es pura productividad. Costo total del mes. Sí, esa cantidad de facturación en base a tantas cirugías y más, bueno, ¿cuánto nos deja? Porque también tenemos costos. Promedio días de estancia hospitalaria. Todo eso es familiar para ustedes. Tenemos estándares. No queremos que se quede mucho tiempo el paciente porque ya hay otro que demanda una cama. Pero tampoco queremos que se vaya muy rápido porque a lo mejor no le curamos bien y nos hace una demanda. Entonces vamos buscando balance. Por eso tal vez el nombre de la herramienta puesta por el profesor Kaplan, Balance Scorecard. El balance está en inglés en participio pasado, balanceado. Entonces es algo así como el anotador balanceado, que ya muchos de ustedes lo conocen. La pregunta que nos hacemos es, oiga, un ciudadano llano, un enfermero del área de quirófanos, con todo esto de información que no estuvo acostumbrado a manejar, que no tiene un modelo mental, gerencial, estratégico para establecer correlaciones y más, ¿no se confundirá entre tantas cifras? Sí, por lo menos a nosotros en nuestra experiencia nos ha pasado demasiadas veces que emocionados los gerentes de las empresas empiezan a botar cualquier cantidad de indicadores y quieren arrancar de una vez con todos. Y lo que nos ha pasado es que la gente realmente se baja de la camioneta. Es una expresión muy ecuatoriana, la camioneta política que hay allá, ¿no? Se bajan de la camioneta, se desconectan porque es demasiado complejo. Y a la gente llana, a la gente sencilla que está laborando en un hospital que tiene demasiado estrés por la naturaleza de su actividad, pues no le puede confundir en una selva, en una jungla de información, no al comienzo por lo menos. Que esto sea como nacer, gatear primero y luego caminar y hasta después correr. Primero las vocales. La gente aprende y luego ya pide consonantes. Y terminan haciendo poemas al estilo Neruda, ¿no? Después de una sesión intensa con los gerentes, con los directivos, hagan de cuenta por un ratito que nos hemos decidido para medir quirófanos por facturación menos costo, de una vez. Es decir, es un saldo neto o tal vez bruto antes de impuestos y otros que inciden. Ahí está, facturación menos costo. Nos quedamos después de un ejercicio de sudar la camiseta con número de altas del mes y porcentaje de ocupación. También con número de infecciones nosocomiales, tasa cruda de mortalidad por miles, por 10.000 en este caso, promedio de horas estancia en el hospital. Juguemos un ratito con esa información. Supongamos que el primer mes de tomar la información y darle el feedback, retroalimentar, otra palabra del doctor Gutiérrez, ¿no? Clave retroalimentar, darle el feedback a la gente para que sepa cómo lo está haciendo, cómo está su score. Entonces veamos, facturación, esto está inscrito en miles de dólares. $1.450.000 o $1.450.000 pesos. No le haga mucho caso. Veamos los dígitos nada más.
Número de altas del mes, 178, con un porcentaje de ocupación de 85%. Quiere decir que pudieron haber más altas si es que generásemos más demanda. Nuestra capacidad instalada da todavía para más. Sin embargo, estamos atrayendo solo a un público que ocupa el 85% de nuestra capacidad instalada. Infecciones nosocomiales en el mes, que es salados, qué pena, salados decimos que mala suerte nosotros en Ecuador, 3. Y la tasa cruda de mortalidad por cada 10.000 es de 0,02. Si a alguno se le pone la piel de gallina porque dice que en este país matan mucho, por favor, es solo para jugar con las cifras, porque puede esto resultar elevado para quienes tienen experiencia. Y luego tenemos el promedio de horas de estancia hospitalaria como 136.8 horas de promedio, en que estas 178 altas, unos salieron más pronto, otros más tarde, en promedio dieron 136 horas. La pregunta es, en este hospital y en esta área de quirófanos, ¿qué tan buen mes resulta ser este primer mes, el mes 1, en que se han logrado estos resultados? Y ojo que hablamos de resultados. No le recomendamos a usted, y lo decía también el doctor, medir el esfuerzo. Es que hay que ver cómo sudo yo la camiseta subiendo todos los días 3 pisos y bajando con las copias. No, qué cantidad de trabajo que yo hago y quiero que me remuneren. No, el enfoque es estrictamente a logro. Logro, no esfuerzo. Tesis de Kaplan, ¿no? Entonces, ¿qué tan buen mes es este? Y hay una señora acá muy linda que con su gestualidad, sin una sola palabra, no está rompiendo la regla de preguntas verbales, sino con su gestualidad dice, ¿comparada con quién, no es cierto? Eso era, vea, somos psíquicos también en el padre, ¿ya? Sí, pues ¿comparado con qué? Uno no tiene referencia. Hay gente que se asusta, sobre todo en el sector público se nos ha asustado demasiado, porque dicen, ya me fregué. Ahora sí, se van a dar cuenta de que yo no hago nada. Así que empieza el boicot, empieza la resistencia. Es complicado el tema, es complicado. Entonces, se aplaca mucho la resistencia al cambio cuando le decimos a la gente llana, a la gente de a pie, oiga, ¿qué tan buen mes es el primero? Y la gente ya nos responde automáticamente, no sabemos, porque no importa, sencillamente es el primero y punto. Perfecto. De ahí sí, ¿qué toca? Mejorar. Así que el primero es inocuo, de tal suerte que la gente ya no se asusta. Es más, hay quienes son pilas, no sé si acá también dicen, watch out, son gente watch out, que dice, vean, preferible que mi primer mes sea malo. ¿Sí o no? Hijo, y a veces el primer mes como que los 2 primeros meses le bajan los resultados a usted. Ojo con eso, pero es solo para tomar diálogo. Supongamos entonces que viene el segundo mes y ahora sí, ustedes que son especialistas, díganme cuál mes es mejor. Cuando la facturación subió, las altas también subieron, pero el porcentaje de ocupación cayó. Y mire esto, mire lo que es el pensamiento sistémico, la capacidad de asociación creativa que tiene nuestra gente llana, que es espectacular. Enseguida se hacen preguntas como, a ver un ratito, quiere decir que con más altas yo logré más facturación, pero no entiendo, con un porcentaje de ocupación menor. Y comienzan a preguntar, pues, y ahí está usted para contestar. ¿Qué le podría contestar? No me diga por qué nos hablan. ¿Qué le podría contestar? Pasa que probablemente el tiempo promedio de estancia debe haber sido probablemente más bajo. Entonces la gente se iba y por eso tuvimos muchas altas, pero no pudimos ocupar toda la capacidad instalada. O sea, el promedio de estancia bajó, por eso la rotación hizo que la ocupación sea baja, aun cuando tuvimos más cirugías, pero se quedaron menos en promedio de tiempo en el hospital. No, todo lo contrario, subieron. Y entonces ahí, ¿qué le explicaría a usted? Ahí le podría usted decir que el hombre de Pragma puso cualquier dato ahí y no sabía de lo que hablaba. ¿Y qué más le puede decir? Si no tiene respuesta, más vale regresar, estudiar bien y dar una que sea correcta. Lo que quiero decirles es que cuando hay información, la gente pregunta. ¿Por qué? Porque eso me pega a mi bolsillo.
Así que más vale que me cuente lo que están pasando, porque si no, ¿cómo mejoro? Entonces, algún especialista me puede decir ya qué mes es mejor y cuánto. Ya lo está calculando, ¿no es cierto? Solo tiene que hacer la derivada integral de la raíz séptima de... Porque el ciudadano llano, el ciudadano que tiene instrucción secundaria, que no ha tenido experiencia de manejar información, se asusta y no entiende entre estos dos qué mes es mejor y cuánto. Peor, cuando ya le vienen 3 meses más de datos y no sabe qué mes es mejor y cuánto. ¿Quién podría decirlo? Responder la pregunta de qué mes es mejor y cuánto. Y cuidado, ahí la gente se vuelve a bajar de la camioneta cuando es así evaluada y peor, remunerada. Si el sueldo variable que le viene en compañía del sueldo fijo es de $17.20, y él pregunta, ¿y por qué no 18? ¿Por qué no 15? ¿Por qué no 25? ¿De dónde salió ese valor? La experiencia nos dice que si de verdad quiere entrarle al balance scorecard, sea en una forma tan sencilla que la gente lo pueda comprobar, que la gente tenga la sensación de control y diga, me toca este mes $18.20 de mi variable, y el cheque cuando le viene por $18.20. Así no siente que le están tocando el bolsillo, no siente que hay favoritismos, no siente que hay sesgos, sino que es absolutamente transparente. Así que hay una complejidad muy seria en esto de cómo establecer qué mes es mejor, cuál mes es mejor y además cuánto mejor que el mes base. Para resolverlo en forma sencilla, acudimos al profesor Eli Bogart. Algunos de ustedes lo conocen, uno de sus campeones de ventas, una obra de él es La Meta, por ejemplo, ¿no? Profesor en la Universidad de Tel Aviv, profesor visitante de Harvard, etc. Entonces, el hombre propone algo muy sencillo y tal vez por sencillo, poderoso. Si ustedes ven lo que les voy a contar, a conversar, como muy elemental, como muy básico, como muy sencillo, le cuento que ese era el propósito. Porque la gente llana quiere las cosas llanas, sencillas. Entonces propone Goldman y dice, vea, toda institución, pública o privada, puede ser evaluada, medida, en función de comparar sus ingresos contra sus egresos. Eso nos da un resultado. El cociente es un resultado y es como el dedo índice. Nos indica por dónde estamos yendo, si estamos yendo por donde queríamos. Entonces, ahí tenemos un ejemplo y la gente llana, la gente sencilla dice, qué fácil, ahí está, ingresos 20, egresos 10, cociente 2. Primera foto, partimos de 2. ¿Qué tan bueno, qué tan malo es ese 2? No es ni lo uno ni lo otro, solo es el comienzo. Y la gente acepta que a partir de ahí, el variable, el sueldo variable, esté pegadito, adscrito, si se quiere, a cómo le hacen subir ese cociente. Para eso nos pagan, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí oyeron ustedes, acaba de aumentar el denominador. ¿Sí o no? Hay que instalar aquí el balance, urgente. Entonces, 20 para 10, 2. ¿Qué tendríamos que hacer para que ese 2 crezca? En forma permanente, mejora continua. Pues la gente llama, la gente sencilla dice fácil. Hay que subir el numerador, obvio, pero también se lo puede lograr si bajamos el denominador, tan fácil como eso. Ejemplo, de 20 a 30, manteniendo el denominador, ya la gente no necesita de palmaditas en la mano, en la espalda, ni nada. ¿Por qué? Porque de solo un vistazo, su autoestima, su carácter se afirma porque dice, estoy mejorando. Y no solo sé que estoy mejorando, sino además cuánto. He mejorado, vean, el 50%. Pero también dice, vean, manteniendo el numerador, los ingresos este mes se me quedaron ahí, pero mejoré los egresos, costos y más. 4, el 100% de mejora. Y lo bonito es que la gente se da cuenta rápido de que lo que más le conviene a ella primero, como consecuencia a la empresa, al hospital, a la institución, es que simultáneamente mantengan siempre numeradores arriba y denominadores abajo.
Como les hace sentido, dado que de esto depende su sueldo variable, entonces todos cuidan de numeradores arriba, denominadores abajo. Pero, si usted les da la información tan gruesa como egresos e ingresos, lo cual es al final de los procesos, la gente entonces no sabría qué ocasionó un cambio en uno u otro, en ingresos o egresos. Por tanto, hay que darles la información de las variables que constituyen ingresos y egresos. Y es como si descompusiéramos 20 en sus factores primos. 20 es lo mismo que 5 por 2, 10, por 2, 12. Esos son los recursos pedagógicos para ver si están despiertos. 5 por 2, 10, por 2, 12. 20, gracias, hay alguien que se está viendo. 2 por 5 me da exactamente lo mismo. Así que con este criterio de 20 dividido para 10, 2, miren cómo descompusimos. Con esa descomposición acudimos al problema que teníamos de qué mes es mejor y cuánto. En el software desarrollado desde el año 94, gracias al profesor Albert, ¿se acuerdan? Al ver que no quedó ni el gerente general, había que hacer algo. Entonces necesitábamos también un software. Ese software se ha ido perfeccionando y ahí, para trabajar más fácil y más rápido, decimos facturación menos costo se llama A, número de altas al mes se llama B, etc. Y le preguntamos al ciudadano llano, a ver, cuente, por ejemplo, A, ¿en dónde debe ir? ¿En el numerador o en el denominador? Cuando el jueguito es aquello de numeradores arriba, denominadores abajo. Ese es el partido. Ahí tenemos que matar un buen score. Entonces la gente llana dice facilísimo, facturación menos costo. Ese valor tiene que crecer y crecer y crecer. Número de altas del mes, en la medida en que nos permita nuestra capacidad instalada, tiene que crecer, crecer y crecer. Porcentaje de ocupación, pues si tenemos una capacidad instalada, más vale que la ocupemos al 100%, el resto es pérdida, el resto es cuento. Y se dan cuenta también de que número de infecciones nosocomiales, no queremos que crezca, denominador, tasa cruda de mortalidad, denominador, y promedio horas de estancia en el hospital. Por ejemplo, en este hospital, la filosofía es, pongámosle abajo, queremos que crezca o que decrezca. A ver, pregunto de nuevo, promedio de horas de estancia en hospital, ¿queremos que crezca o que decrezca? Oí decrezca, que disminuya. Pues como ustedes me van a evaluar, entonces de una vez yo les evalúo también. 0 en la lección. ¿No? No, está bien, tienen razón. Queremos que decrezca. Pero, ¿qué pasa? Que la gente le va a decir a usted, oiga, entonces medio sale del quirófano al cliente y le tenemos que dar la maleta para que se vaya. Ajá, acá el caballero está clarísimo, dice, pero es que si hace eso, la tasa de mortalidad se le va a aumentar. Si hace eso, el número de altas del mes va a caer, porque su prestigio se va a arruinar. Entonces nadie va a querer ir a su hospital. Este ejercicio que acabamos de hacer con el caballero, de ver cómo todas son como vasos comunicantes, se relacionan, es el ejercicio sistémico de Peters Engine, de la quinta disciplina. Ahí está. Todo se relaciona con todo. Y es mucho más fácil llegar a escoger a través de pensamiento sistémico cuáles variables deben de ir y cuáles desechar. ¿Por qué? Por este ejercicio que acabamos de hacer. Si yo pongo esta, ya de una vez estoy recogiendo algunas que se relacionan. ¿Bien? Entonces, ahí está constituido el índice. Solo es cuestión de multiplicar A por B por C y dividir para D por E y por E. ¿Qué nos da de resultados? ¿Dólares? ¿Personas? ¿Qué nos da? Sencillamente nos da puntos de productividad. En el Ecuador, por ejemplo, las empresas clientes además le ponen un efecto emocional. Haga de cuenta que en una empresa, mal ejemplo que voy a dar en el sistema hospitalario, pero es el que se me viene a la cabeza, Marlboro Points.
en lugar de decir puntos, cualesquiera, usan el emblema de su mejor producto o el nombre de la compañía, Xerox Points, y así. Entonces la gente empieza a hablar y dice, oye, ¿cómo está tu score? Nada, que hice 2.420 Marlboro puntos este mes, nada más. Y aunque no lo crea, eso genera algunos beneficios. ¿Cuál es tu score? Es el resultado de esto. ¿Ok? Entonces, volvamos al problema. Multiplicado los 3, dividido para los 3, 2.673 puntos. El primer mes, ese fue mi score. El segundo mes, el tercero, y así sucesivamente. Respondiendo al mismo cociente en los 4 meses y en todos los meses. El criterio, eso de A por B por C, estos 3 multiplicados y divididos para estos, es de ahí en adelante, para que se pueda comparar estos puntos de productividad con estos puntos. El criterio del índice es exactamente el mismo. Suele decir la gente que una pareja se lleva muy bien porque tiene muchos denominadores comunes. ¿Ha oído? Entonces no sabe usted esas cosas. Vean, acá puede que uno de estos denominadores o uno de esos numeradores aparezca en el índice no solo de la gente de quirófanos. Entonces usted dice, para que trabajen en equipo quirófanos y proveeduría, le voy a poner tiempo de respuesta a quirófanos a los dos. ¿Tienen o no hay un denominador común? ¿Trabajarán en equipo? Sí, porque si el tiempo de respuesta, que ambos lo controlan, está en el denominador y les crece, les perjudica a ambos, ¿sí o no? Entonces ya no es cosa solo de decir a la gente, trabajen en equipo, hombre, no sea loco, es la mejor forma de trabajar. Verbo, carreta. No, ahora hay una razón de causa y efecto que le hace sentido a la gente trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque si juntos no nos apoyamos, tiempo de respuesta que está en los dos denominadores, se nos cae todo. Si no lo cuidamos juntos, venga, conversemos, trabajemos en equipo. Además, la gente empieza a vivir lo que decía el doctor Gutiérrez, la planificación con base diaria, cotidiana, porque la gente se reúne, así como se reúne la alta gerencia. ¿Por qué? Esta es una buena pregunta. ¿Por qué solo la alta gerencia tiene que aprender a gerenciar? La respuesta de Kaplan es no. Todo el mundo, visto cada área o proceso como una microempresa, todo el mundo tiene que manejarse como emprendedor. ¿Se acuerdan? El modelo mental de emprendedores. Entonces comienzan a proyectarse metas de corto, de largo, de mediano, Ahí está, dicen, sí podemos lograr una facturación de tanto, con tanto, con tanto, con tanto. El mismo criterio, 1500 por 170 y por 92 dividido para una nosocomial, que probablemente es un índice de tolerancia que se autoimponen porque no somos perfectos. Entonces, sigue la cosa y ahí le da 7109 puntos como meta. Este ejercicio de ponerse la meta, la gente lo hace, oiga, usted puede creerme como no. Me invito a que haga un acto de fe. Cada mes la gente de los clientes de estas empresas, ¿no es cierto?, se sientan en el software a proyectar su meta. Y vaya a ver cómo se divierten. ¿Cómo? Tratando de empatar el partido. Eso es sacar 100%. O mejor ganarlo. Eso es irse por encima de ese valor. Y saben que se pierde el partido con cualquier resultado por debajo de ello. Eso es gente motivada. Dígame qué cosas estamos viendo. Gente que se pone ellos mismos las metas, no dejan, hacen todo lo posible con tal de cumplirla. Esto se hace al comienzo del mes. Ya está el compromiso de la gente. Termina el mes y entonces se ingresan los datos reales del mes quinto y fueron estos. El software automáticamente multiplica, divide, pero la gente también lo comprueba. A veces es cierto, y dice, es correcto. Ahí hice solo 5.946 puntos de los que me propuse, y entonces mi score este mes es de 83.6%. En el software, vía clics, le doy los clics aquí y me saca todas las variables, sus curvas históricas, PIs, etc. Justamente para habilitarle a la gente empoderada
a tomar decisiones. Con esa figura construimos el balance de cada microempresa, como en el ejemplo quirófanos, pero también para recursos humanos, para el área de logística y compras, para todas. Cada área tiene un balance como si fuese eso, una microempresa. Aquí está el grupo quirófanos, el líder es Juan Pérez, el mes que sacamos a colación es el mes de agosto del 2001 y estos son sus colaboradores. Solo que las cuentas de este balance son diferentes a lo típico de activos y pasivos. Este es un balance diferente porque su primera cuenta se llama objetivo institucional. Y esto es lo que le da a la empresa, al hospital, unidad de propósito. ¿Por qué? Dependiendo de la calificación que obtenemos en objetivo institucional, como en este caso 81%. ¿Qué significa ese 81%? Significa este de acá, que los puntos del índice, al compararse con los puntos de la meta de ese índice, me dieron un porcentaje de cumplimiento. Es exactamente este 81, pero por ser el objetivo institucional, la calificación en esta nos afecta a todos por igual. Somos iguales todos, el gerente general y el último operativo, ante las necesidades de la institución como un todo. De ahí que usted ya genere en la práctica un sentido holístico. ¿Recuerdan el sentido holístico? Aquella filosofía que le da más importancia al todo que a la parte. Entonces todos empiezan a pensar que para que haya redistribución de la remuneración variable, los accionistas, la institución en su conjunto, tiene que estar bien. Según cómo ella esté aquí, se abre el grifo más o menos. ¿El grifo de qué? De la riqueza, que para eso está la empresa, para generar riqueza, plazas de trabajo, invertir o reinvertir en el negocio, tecnología y más. Entonces, el objetivo institucional se lo compone exactamente en la misma lógica que acabamos de ver. Por ejemplo, en el hospital privado, la facturación multiplicado por el return on assets, es decir, el retorno sobre los activos, y multiplicado por la participación en el mercado, es decir, de todo el público objetivo existente, ¿cuánto capta este hospital? Porque a veces puede que crezca en facturación y sin embargo estarse achicando, ¿sí o no? ¿Es lógico lo que estoy diciendo? Estoy vendiendo más que el año pasado. Sí, pero resulta que de todas maneras estoy achicándome, no entiendo. Sí, porque yo estoy vendiendo un 12.5% más que el año pasado, pero el mercado en su conjunto creció 18%. Estoy perdiendo. Por eso decide vigilarse sistémicamente en forma balanceada, como decíamos hace un rato. Probablemente les canso diciendo esas cosas que ustedes tienen perfectamente asumidas, pero a lo mejor hay una o dos personas que no. En el denominador, costos operacionales, obviamente, gasto administrativo, va a ver cómo la gente cuida la copiadora, el papel, la luz, y el headcount total, lo que decíamos antes, es decir, el número total de trabajadores. Ahí está. Entonces resulta que ahora, con este nuevo método, hay algún gerente de un área que dice: yo voy a meter a 2 personas. ¿Por qué? Porque me da la gana. Ya no le dejan. Sus mismos pares no le dejan. ¿Por qué? Porque al meter 2 acá, ¿funciona o no el profesor Albert? De nuevo, Albert está en todo. ¿Sí o no? Al ver que con esos 2 me cae el cociente, todo el mundo me va a regresar a ver a mí. Así que primero tengo que sustentar el crecer en número de personas en base al crecimiento de los otros indicadores. Si es que yo justifico con 2 personas más un crecimiento proporcional al resto de indicadores, estoy permitido, si se quiere, tengo permiso. Ese es el score institucional. Luego, el balance tiene, ya construido así, otra cuenta excepcional. Si esta cuenta es la que nos señala cuánto o a qué distancia quedamos de las necesidades de supervivencia de la empresa, de capacidad de generar riqueza, esta en cambio nos dice, esa
Ese 81% lo logramos en qué nivel de cumplimiento de la satisfacción de los clientes. Así como aquí hacen una evaluación al final de cada conferencia, entonces los hospitales que trabajan con nosotros están haciendo encuestas de satisfacción, preguntando a los clientes, pero no solo al paciente, sino en cada proceso. El papá de la criatura que estuvo internada fue atendido en caja. ¿Cómo fue atendido? Hay una serie de elementos, ustedes los conocen, para medir el grado de impacto en la satisfacción de los usuarios. Pero no es fácil hacer satisfacción de clientes externos si es que entre nosotros, bomberos, nos pisamos las mangueras. De tal suerte que acá tenemos la tercera disciplina, que es la evaluación de quienes, según el proceso, son mis clientes internos. Ejemplo rápido. Va al restaurante un paciente, no, un cliente sería acá. Es que a veces son pacientes también en los restaurantes. Y cuando termina, el hombre, el mesero que le atendió punto en blanco al estilo de Medellín, ¿no es cierto?, dice, por favor, evalúe. Y este señor le dice, ah, qué bueno, traiga acá 30%. Entonces se frustra el mesero. Después de haberle servido así, me da 30%. ¿Por qué?, le pregunta. Entonces el cliente le dice, porque la carne estuvo cruda y dura. ¿Qué dirá el mesero? ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Entonces, al final del mes, el grupo, la microempresa Meseros, evalúan a quién. A cocina, al grupo o microempresa cocina. Entonces la cocina recibe el 30% de meseros y dice, oiga, yo tengo que ver con la carne cruda, pero ¿y la carne dura? Entonces el grupo o microempresa cocina le evalúa ¿a quién? A su proveedor interno, que es logística, y les llega el 30% a logística. Entonces es un sistema nervioso por el cual ahora sí los momentos de verdad se distribuyen sistémicamente a todos los que tengan que ver con ello. Así que trabajaremos en equipo, por supuesto. ¿Cómo? Sirviendo cada uno de nosotros de la mejor manera posible al siguiente en el proceso. Porque el siguiente en el proceso es mi cliente interno. Luego está lo de que ya vimos, productividad y calidad, que puede ser ya una medición individual. Ustedes ya ven la inflexión. Mientras estas son calificaciones en conjunto, esta ya puede ser individual. La productividad de cada uno. Mediciones, indicadores específicos de la tarea, del resultado, de la misión, si se quiere, de cada uno. Luego está control de gastos del área. Si queremos emprendedores, si queremos empresarios en cada ciudadano con un modelo mental de emprendedor, pues teníamos que inscribirle esta disciplina, que consiste en ¿qué? En que aquí, claro, nos desviamos de nuestro presupuesto de gastos del área 38 puntos, por eso sacamos 62. ¿Qué nomás computa esta disciplina? Computa la nómina del área, la proveeduría, la capacitación. Oiga, qué lindo. No les alargo el cuento. Resulta que Recursos Humanos viene y les dice, tengo un curso de cómo se afina el escalpelo, que es una maravilla, y se me van ustedes los 4. ¿Sabe cuál suele ser la respuesta en este modelo? ¿Cuál cree que puede ser? ¿Cómo así los 4? Sentido común, ¿cómo así los 4? Mónica es la más apta para ello. Mandémosle a Mónica, ¿sabe por qué? Porque la capacitación de los 4 nos pega en la disciplina quinta, que es nuestra mismo. ¿Cómo vamos a despilfarrar así la plata? Le mandamos a Mónica y Mónica regresa con la misión de ¿qué? Y el resto usted ya lo imagina. Lo mismo sucede cuando hay que comprar algún equipo. La gente mismo pide, negocia y no está quejándose de que no le den. Esta sí es estrictamente ecuatoriana. ¿Por qué? Porque tenemos el problema que mencioné al principio. Siempre empezamos tarde. Entonces acá la medición es puntualidad y asistencia. ¿Se puede imaginar tan elemental como eso? Así tuvimos que empezar. En la medida en que faltas o te atrasas, esta calificación se baja. Ahora bien, conforme se avanza, se va perfeccionando.
y hay quienes están en etapa de entrega de proyectos, entrega de informes. Si yo me comprometo a entregar el jueves a las 3 de la tarde, si entrego el jueves a las 3 de la tarde, saco 100. Pero llega el jueves a las 3 y me empiezo a demorar, entonces mi 100 va perdiendo abundancia, va perdiendo calificación. Entonces todos han quedado evaluados de una vez. El sistema de evaluación del desempeño, decía en una de las láminas anteriores, solo que es por resultados, ya no por lo que el jefe diga. Cada uno en su promedio horizontal queda evaluado. La pregunta de sentido común es, cada uno tiene su calificación, pero ¿y cuál es la del líder? ¿Cuál es la de Juan Pérez? ¿Cuánto sacó en este mes de agosto Juan Pérez? ¿No es verdad? Puro sentido común. El 70%, porque para ello es líder, para sencillamente obtener resultados, no a costa de las personas, sino a través de ellas. Y esto es suficiente apalancamiento para que esta persona y las demás que son líderes se entrenen, aprendan, pidan a recursos humanos. Ahora sí, necesito habilidades de dirección, porque si me pongo bravo, adivine quién cae primero. Yo, porque 170 se cae, caigo yo. Y la séptima disciplina no es para ellos, solo para los que son líderes, cabezas de equipo, en donde si las competencias que quiere desarrollar esta empresa, por ejemplo, es nuestro líder tiene que ser un hábil escucha, es una competencia, entonces ellos son entrenados en saber qué esperar en esa competencia de su líder y le dan feedback o calificación si lo está haciendo o no, como ustedes lo van a hacer ahora desquitándose de mí. La evaluación, espero que ese desquitándose de mí haga que me califiquen alto, ¿no es cierto? Permiso de salud. Distribución de pesos según la estrategia. Ya vamos terminando, no es mi afán ser cargoso. Vean, aquí están las disciplinas que hablamos, las cuentas del balance de cada empresa, objetivo institucional, satisfacción cliente externo, etc. Todas las áreas deberían de tener el mismo peso específico. ¿Usted cree? ¿Todas las áreas? ¿La misma ponderación en cada una de ellas? No. Usted como directivo ahora tiene herramienta para el efecto orquesta. Decía en la lámina anterior, en la parte de abajo, no sé si lo notaron, el efecto orquesta. ¿Por qué puede dirigir ese maestro a la sinfónica? Porque todos tienen toda la información que hay, se llama partitura. Esto es la partitura, pero le pone más énfasis a vientos, le baja percusión y dirige. Ejemplo, miren ustedes cómo el cliente externo, recursos humanos, sí tiene que ver con cliente externo, pero no tanto como ventas. Entonces, más peso ponderado tiene ventas en cliente externo que recursos humanos. Pero el cliente interno, ¿notan que es al revés? ¿No es lógico? Recursos humanos tiene a todas las demás microempresas como clientes internos. En cambio, ventas casi no tiene. Nos pasó hace poco con un cliente que no tenía liquidez. Y el banco, tenemos problemas en la banca nacional, no presta plata. Entonces, les puso a todas las microempresas 60% en la quinta disciplina. Y nadie pedía capacitación, nadie gastaba nada, todo lo reciclaban. Todo papel, aún el papel que está pensando. ¿Qué logró? 4 meses después, tenía la liquidez que necesitaba. Pero, ahí está el warning. Enseguida empezó el tablero a darle señales, porque el cliente interno se deterioró tremendamente. Porque uno iba a apurar y decía, por favor déjame sacar una copia en tu... Ni siquiera acaba, anda a tu área. Préstame el teléfono, no, anda, llama de tu área. Entonces el servicio interno deteccionó. A los 4 meses este hombre agarró y le cambió el peso. Entonces cambia el peso en el software, según la dirección estratégica. Puede eliminar 2 de las disciplinas, puede eliminar 3 y hacer énfasis en alguna. En un banco cliente como el Banco Pichincha, resulta que ahora, cada vez que lanzan un producto nuevo, para que no suceda lo que les sucedía, que cuando el cliente se acerca porque generó demanda, dice, quiero ese producto, la niña del balcón de servicio le dice, ¿cuál producto?
no está enterada. Alguien falló en el proceso de lanzamiento del producto. Ahora no. Se focalizan cliente externo para todos, algo así como 60% también cada vez que lanzan un producto nuevo. Pero la evaluación y encuestas para esta disciplina solo se toman de los clientes que compran el producto nuevo. ¿Se presentará o no el maestro Albert ahí? Al ver que el 60% de mi nota me da el producto nuevo, más vale que salga perfecto. Esa es la idea. Y finalmente, trabajo en equipo. En nuestro país el trabajo en equipo es muy difícil, porque como lo hemos tenido todo, no ha habido necesidad de apoyarnos. Ha bastado para el hambre estirar la mano y el mayor esfuerzo está solo en pelar, no más, el resto es comer. Entonces, como no había necesidad de trabajo en equipo, tuvimos que hacer esto que nos está dando resultados extraordinarios. De la teoría a la práctica. ¿No es verdad que Mónica Villa es la vedette con 78%? En tanto que Luis Arteaga sacó 60% de evaluación. Entonces le dice Luis, oye Mónica, tú ya acabaste de limpiar las jeringas, ¿me puedes ayudar con las mías? Entonces, ¿qué le dice Mónica? Estás loco, ¿qué te pasa? O le dice, tú Mónica, que eres la que sabes, ¿por qué no nos quedamos hoy tarde un rato y nos explicas y nos cuentas? No, ahora sí estás más loco que nunca. ¿Cómo hacer para que trabajen en equipo? La acordada humana del señor Carl Gustav Jung, ese suizo que se murió ya por el 961, siglo pasado, él lo hizo. Les puso como si fuese alpinismo. ¿Qué pasa en alpinismo? Cuando amarrados con una soga, uno de ellos dice, me caigo. ¿Usted qué hace? ¿Le patea más fuerte para que se caiga? No, porque a lo mejor él lleva la radio. Entonces usted le agarra y dice, ahora no. Y me caes mal todavía. Pero ahora no, ¿por qué? Porque si te caes, me caigo. Entonces pasa que Mónica, que saca 78, más el promedio del equipo, ahora no le queda más. El maestro Albert hace de las suyas. No le queda más que, al ver que el promedio de todo el equipo es parte de mi evaluación, yo ya no espero que venga Lucho y me diga, ayúdame. No, yo espontáneamente ayudo, porque me interesa que el promedio suba. A mí, no me llame egoísta, solo se llama supervivencia. Y comienzan a trabajar en equipo que da gusto. Cómo se apoyan, cómo se optimizan mutuamente. Pero el equipo no es bueno que solo lo hagamos dentro de la misma área. Necesitamos también sinergia interfuncional. ¿Cómo la logramos? Hagan de cuenta de que este es el balance de otra microempresa llamada contabilidad. El líder A es el jefe de contabilidad. Aquí están los miembros que lo reportan y las calificaciones que han sacado. Lo cierto es que en promedio los muchachos, los chicos, los subalternos, le dan 69%, ¿sí ven? Esa es la calificación de él, como habíamos visto. Pero este líder A, con los promedios obtenidos en cada disciplina, son como un río afluente de otro más grande, que es el líder 2A. Si esto es contabilidad, probablemente esto es finanzas. El gerente financiero, que es el líder del jefe de contabilidad. Y miren cómo le nutre. 80, 55, 63, aquí está. El promedio de él, 69. Y acá, debajo, está el líder B, que es un par de A. Haga de cuenta el jefe de crédito y cobranzas. Y el C es el jefe de tesorería. Entonces los tres, con sus resultados, le influyen, impactan a su gerente financiero, el cual, junto con sus pares, los demás gerentes, entonces son ríos afluentes del mar. Este ya es el mar. Aquí está Zeus, este es el líder 3A. Y mire usted, aquí tiene 85, 71, 57, 85, más el gerente comercial, el gerente de la logística, y a través del software, este gerente triple A, ajá, aquí está el maestro Albert, ¿o no? Al ver que este me está haciendo perder tanta plata, ¿qué le hago?
le doy 2 clics en la pantalla, no a él, 2 clics, ¿y qué se me va a abrir? El balance de este señor, igual a esto. Y por ahí vuelvo otra vez, aquí ¿qué pasó? Este es 2 clics y se abre el balance de este señor hasta tener la célula básica, la no divisible, la última área operativa, que es esta, por ejemplo. Y aquí ve quién es quién. Entonces ahí toma el teléfono y le dice: oiga, miembro 1, muchas gracias, felicitaciones, porque con su nota es que pudimos salir adelante este mes. ¿Para qué lo va a votar si es bueno? Así es como funciona. Esto viene a ser una especie de holding de empresas y se valoran en función justamente de lo que decía el doctor Gutiérrez. Su empresa eléctrica ya está en la bolsa de valores. ¿Y por qué no hemos de jugar a bolsa de valores dentro de la empresa? Es más, la pregunta más certera es: ¿y por qué no hemos de jugar? ¿Acaso no podemos ser personas serias que lo tomamos muy divertido? ¿Se puede o no? Pues ahora hay una tendencia nueva que es el arquetipo de la diversión. Hacer del trabajo algo divertido. Ver cómo está mi empresa, contabilidad, cómo se cotiza en la bolsa, cómo nos va a ir con los ingresos. Hay alguien que invertiría en esta compañía. Y el modelo mental empresario es la nueva cultura en la empresa. Para terminar, tenemos experiencias tales como Medicina Prepaga, una empresa de informática, pañales, que es lo más parecido que tenemos a hospital, pañales. Ministerio de Industrias, Comercio Exterior, sobre todo por aquello de la competitividad que tanta falta nos hace en Ecuador. Compañía de seguros, distribuidora de gas, servicios petroleros, el Banco de Pichincha, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Seguro Médico, la dirección médica en el Ecuador, por la nueva ley. En el Ecuador la nueva ley dice que los hospitales ya no pueden pedirle presupuesto al seguro si no es en base a indicadores de gestión. Y si las metas de sus indicadores de gestión estuvieron al 40%, de su presupuesto le doy 40%. Para sueldos, para tecnología, para lo que usted quiera. Eso es la nueva ley, así estamos muy contentos, muy felices porque nos dieron chamba. No, porque el país realmente genera, ¿no? Ahí está el Hospital Metropolitano, es otra experiencia muy linda. Banco Central, el Courier, y así por el orden. Acá que podríamos destacar, no más relacionado a hospitales, entonces el Hospital Metropolitano de Quito y la Dirección Médica del Seguro Social. Con eso, decirles muchísimas gracias porque su aguante es la